Iniciamos un nuevo capítulo de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. El 15 de agosto de 2024 se cumple el 80 aniversario de una de las operaciones militares más olvidadas de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de su importancia: el desembarco en Provenza, también conocido como el Otro Día D. Este ataque aliado, comandado por fuerzas francesas, estadounidenses y británicas, permitió abrir un nuevo frente en la Francia ocupada por los nazis y acelerar la salida de las tropas alemanas del territorio galo. Un episodio clave que no se podría haber realizado sin las tropas procedentes de las antiguas colonias francesas, que durante décadas permanecieron olvidadas. En France 24 repasamos este momento clave en la historia. El contexto en el que se llevó a cabo la operación fue 2 meses después de que las tropas aliadas llevaran a cabo el mayor desembarco de la historia en Normandía, con unos grandes costes militares, humanos y económicos. En el norte de Francia los avances aliados se daban, pero de forma muy lenta, ya que en 2 meses apenas habían tomado 2 regiones francesas debido a la gran resistencia nazi. Por eso, el abrir otro frente desde el Mediterráneo se antojó imprescindible para el alto mando estadounidense, liderado por Dwight Eisenhower. Aunque esta postura no era compartida por todos los aliados, ya que aunque los miembros de la Francia Libre sí respaldaban un desembarco en Provenza, el entonces primer ministro británico Winston Churchill y su general principal Bernard Montgomery eran muy reticentes a destinar recursos en otro desembarco en Francia, ya que apoyaban la idea de hacerlo en el este de Europa para liberar, antes de que lo hiciera la Unión Soviética, los países ocupados de esta región. A pesar de ello, sus proclamas fueron desoídas y finalmente se decidió desembarcar en la Costa Azul francesa el 15 de agosto con 500.000 de tropas procedentes del sur de Italia, Sicilia y el norte de África. El objetivo primario era liberar la franja costera entre Toulon y Cannes, y a partir de ahí retomar puertos importantes como Marsella o Niza. A diferencia del desembarco en Normandía, el ejército francés estuvo muy presente en este asalto, ya que aportó 250.000 soldados, casi la mitad del total. Soldados que en su mayoría no provenían de la Francia metropolitana, sino de las colonias que por aquel entonces estaban bajo su mando. Se estima que unos 2/3 de los 250.000 soldados empleados por Francia eran de Túnez, Argelia, Senegal y otros territorios que durante la Segunda Guerra Mundial no habían sido ocupados por las fuerzas nazis o habían sido liberados antes que Francia. Su papel, sin embargo, fue sepultado poco después de que la Operación Dragón, como se llamó al desembarco en Provenza, culminase, a pesar de que fueron los artífices de liberar ciudades tan importantes como Montpellier, Marsella o Niza. Estos soldados fueron despedidos poco después y despojados de sus uniformes. El motivo: se prefería uniformar a franceses blancos que habían pertenecido a la resistencia de forma clandestina durante los años de conflicto y que ellos fueran los que se encontrasen con los aliados en Normandía y fueran los primeros en entrar a París. La mayoría de estos soldados magrebíes y africanos regresaron a sus hogares o realizaron tareas menores durante los años siguientes. Sí que cobraron una pensión como veteranos de guerra franceses. Sin embargo, tras la independencia de sus países, dejaron de cobrarla a pesar de los servicios prestados. Un agravio muy duro que solo fue remendado por las autoridades francesas a partir del año 2010, cuando los pocos supervivientes que quedaban volvieron a cobrar su pensión militar y Francia reconoció el grave error. La operación se pudo realizar en apenas 2 semanas, mucho antes de lo previsto, debido a que las fuerzas nazis estaban muy debilitadas en ese frente y decidieron replegarse hacia Alemania y otros territorios ocupados en vez de plantar cara, lo que precipitó la rápida liberación francesa y la unión con las fuerzas aliadas desembarcadas en Normandía, quienes requerían de asistencia para llegar a tomar París, un evento que se dio el 26 de agosto de ese mismo 1944.
Tras Provenza, a los aliados aún les quedaban largos meses de guerra por delante ante el asalto hacia lo que era la Alemania nazi. Pero es indudable que sus posiciones estratégicas en el continente mejoraron, especialmente de cara a encerrar a la Alemania nazi en dos frentes, el occidental, dominado por ellos, y el oriental, donde la Unión Soviética estaba realizando grandes avances hacia Berlín. De esta forma, el desembarco de Provenza fue clave en la historia, pero tras numerosos errores, la batalla actual está en no permitir que el gran esfuerzo que realizaron los soldados magrebíes y africanos por liberar Francia quede en el olvido. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24.com.